Muchas gracias, Anela. Feliz tarde, de verdad. Gracias por la invitación al programa, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y las complicaciones, en este caso complicaciones vasculares, ¿sí? Debemos saber de primero que la diabetes es una enfermedad orgánica, además de eso una enfermedad crónica, metabólica, la cual produce por niveles elevados de la glicemia en el torrente sanguíneo. La glicemia como un carbohidrato, ¿sí? Esto va a producir en el organismo, específicamente en las arterias y en toda la vasculatura, que haya alguna placa de aterosclerosis que se produzca mucho más, digámoslo Ujú. como placa de grasa, produciendo endurecimiento y además de eso disminución del calibre del vaso sanguíneo. Por lo tanto, vamos a tener disminución del torrente sanguíneo en todo el organismo. ¿A qué va a conllevar eso? Simplemente va a conllevar a falta de riego sanguíneo a los órganos, tomando como principales órganos cuáles: corazón, cerebro y riñón. Por lo tanto, la diabetes va a tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas pueden ser mortales y llevar al paciente al fallecimiento, como hipoglicemia en el caso de aquellos pacientes diabéticos que no tienen un mal control y un mal tratamiento, ¿sí? Por sobredosificación, o además de eso, estados hiperglicémicos hiperosmolares o vulgarmente coma con cetoacidosis diabética, ¿sí? Ahora, tenemos complicaciones crónicas, las cuales son inherentes al tema de hoy, en donde vamos a tener complicaciones cerebrales, como enfermedad cerebrovascular. Son aquellos pacientes que tienen un ictus, un ACV, sí, que la gente lo conoce mucho, con mucho más frecuencia en las calles como un ACV. Además de eso, también podemos tener infartos por disminución del calibre o del flujo sanguíneo de las arterias que irrigan el corazón, y además de eso también tenemos enfermedad arterial periférica. ¿Eso qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos que irrigan nuestras extremidades, incluso las arterias de gran calibre como la aorta abdominal, van a estar con disminución o con obstrucción del flujo sanguíneo. Eso nos va a llevar a diferentes manifestaciones, como por ejemplo que el paciente, cuando camine, si tenemos obstrucción de las arterias de las piernas, Ujú. cuando camine se canse mucho, tenga un dolor constante en la pierna que deba llevar al reposo para poder mitigar el dolor, ¿sí? Además de eso, cuando tenemos disminución del flujo sanguíneo de las arterias renales, la tasa de filtración glomerular de un paciente va a disminuir y va a pasar por diferentes estadios que, si no es bien controlado, estos estadios pueden llevar al cese de la función renal, ¿sí? Teniendo el cese de la función renal, el paciente va a tener que entrar a una terapia sustitutiva renal. ¿Eso qué quiere decir? Puede entrar a diálisis peritoneal o a hemodiálisis. Y esto es en parte lo que en realidad nos concierne hoy, en vista de que un paciente diabético, según la OMS, ¿sí?, tiene aproximadamente un 60% del resto de los otros pacientes de sufrir un daño renal. Ya desde etapas tempranas, dependiendo del tipo de diabetes que él tenga, porque existen diferentes tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo Ujú. 2 y ya otros tipos de diabetes, va a empezar a tener un daño renal, pero esto es en vista de que tenemos un alto nivel de proteínas que están filtrándose por el riñón, y esto deteriora el riñón. Al deteriorar el riñón simplemente no se filtra. Al no filtrar, necesitamos que tener una terapia artificial que sustituya el riñón. ¿Y a través de qué es esto? De hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿sí? Así es, como lo veíamos en la parte anterior, y justamente cuando no se filtra bien nuestra sangre, todo el sistema, como usted lo decía, vascular es afectado, tanto superior como inferior, y también nuestro sistema periférico se afecta, todo el organismo está alterado. Totalmente, es así. ¿Qué pasa con estos pacientes que entran a una terapia sustitutiva renal como consecuencia de una diabetes mal controlada? Fíjense, estos pacientes tenemos que realizar accesos vasculares para que puedan entrar a la máquina de hemodiálisis. ¿Qué es un acceso vascular para la hemodiálisis? Simplemente es la confección de una fístula arteriovenosa. ¿Y qué significa eso? Vamos de forma quirúrgica a unir una arteria y una vena en una extremidad superior en los brazos para poder canular el paciente o introducir el paciente a la máquina de hemodiálisis, y que ésta pueda filtrar y además de eso eliminar todas las toxinas que los riñones no están haciendo por su insuficiencia, ¿sí? Ok, perfecto. Para poder realizar este tipo de cirugía, porque es una cirugía que puede ser desde una cirugía muy pequeña hasta una cirugía en donde tenemos que abrir el pecho del paciente para poder Ujú. tener un acceso directamente hasta el corazón, pero ya eso son situaciones extremas, ¿sí? Es una cirugía sencilla en lo cual
¿Qué quiero que se lleven hoy? Que el paciente diabético tiene que estar con un control multidisciplinario. ¿Con quién? Con el nefrólogo, con el endocrinólogo, además de eso con el cardiólogo, con el cirujano vascular o el cirujano cardiovascular, porque es una afección sistémica. El torrente sanguíneo lo tenemos en todo nuestro cuerpo, por lo tanto el calibre de los vasos y la obstrucción de los vasos va a ser de forma generalizada. Entonces, este manejo multidisciplinario va a permitir identificar inmediatamente, oye, cómo están los riñones, cómo está el corazón, cómo está el cerebro, cómo están los ojos y cómo están las piernas, ¿sí? Una vez tengamos este manejo multidisciplinario, el nefrólogo tiene que establecer o estadiar al paciente para saber en qué grado de afección renal tiene según clasificaciones internacionales de la enfermedad renal crónica. Y en ese momento ya, según el manejo multidisciplinario, existen literaturas que nos recomiendan que cuando tenemos una tasa de filtración menor de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal, el paciente ya debe entrar a una terapia sustitutiva renal, como por ejemplo la hemodiálisis. Por supuesto, por acá también estamos conectados en redes sociales. Estamos en Instagram Live a través de @DanielaJ.Salas. Nortel 4 nos dice, buenas tardes, glicemia en ayunas en 100 miligramos, me imagino que coloca acá, ¿es signo de diabetes? Ok, fíjense, la diabetes, para diagnosticarla tenemos varios exámenes. Una glicemia postprandial, que quiere decir una glicemia a cualquier hora del día, por encima de 200, ya nos tiene que alertar e ir al internista o al endocrino para decir, oye, puedo estar presentando diabetes, porque muy probablemente así lo sea. La ADA, que es la Asociación Americana de la Diabetes, nos dice que una glicemia por encima de 100, una glicemia capilar por encima de 100, estamos en alerta para diagnosticar diabetes. No quiere decir que lo tenga, pero debemos hacer otros estudios complementarios, como por ejemplo, hemoglobina glicosilada fracción A1C y la prueba de tolerancia a la glucosada, que nos puedan decir si tenemos valores elevados, oye, si eres diabético, por el contrario. ¿Y en 100? En 100 simplemente nos alerta a hacer otros estudios. Puede que sea diabético, puede que sea prediabético, o puede que simplemente haya sido un error de laboratorio o no sea diabético. Claro, se necesitan otros estudios y ser evaluado por un especialista para conocerlo. Totalmente. Doctor, con respecto a las enfermedades venosas, las enfermedades vasculares y la diabetes, las complicaciones, ¿qué tan graves pueden ser? Mire, complicaciones tan graves como la pérdida de la extremidad del paciente, ¿sí? Estamos hablando de amputaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la diabetes produce un proceso de hiperglicemia. La hiperglicemia, a su vez, va a producir o nos va a conllevar a aumento del colesterol o aumento de esa placa de grasa dentro de la vasculatura, arterias y venas. Por lo tanto, el paciente que tiene alguna afección vascular, sea venosa o sea arterial, la afección es totalmente generalizada. Puede haber obstrucciones, además de eso que es un proceso protrombótico e inflamatorio. Pueden haber otras obstrucciones venosas que puedan llevar al paciente a una trombosis venosa e imposibilitarlo del miembro. Muy bien, doctor, vamos a irnos a una pausa. Al regreso vamos a hablar sobre las alternativas que hay, el control del diabético y además cómo evitar el pie diabético, que también es una de las complicaciones que se pueden presentar, que es una emergencia para los pacientes y que son atendidos por los cirujanos cardiovasculares. Al regreso, el doctor José Extraño nos seguirá acompañando, cirujano cardiovascular, agradeciendo la sintonía y la participación. Como siempre, las redes activas para ustedes por @salud_gb y @DanielaJ.Salas. Volvemos.